Hola, hola, Dios les bendiga. Un saludo, soy la psicóloga Maura García y servidora de Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema cómo vencer la ansiedad con el Evangelio. La ansiedad es un trastorno psicológico por preocupaciones persistentes y excesivas como desproporcionada. La ansiedad es un trastorno muy fuerte que la persona puede experimentar y puede afectar su calidad de vida. Es importante entonces que nosotros aprendamos a diferenciar las emociones funcionales de las emociones disfuncionales. Las emociones son naturales y necesarias para nuestra vida e importantes, ¿sí? Las emociones nos sirven, en este caso, por ejemplo, hablando de la emoción del miedo, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. El miedo es una emoción natural, normal, que cuando la sentimos, bueno, nos alerta y nos salvaguarda de algún peligro en el cual podamos estar. ¿Sí? Pero cuando es ya una preocupación persistente y excesiva, así como desproporcionada, bueno, ya estamos hablando entonces de que se desarrolla una ansiedad y es ya una emoción disfuncional. Los síntomas de este padecimiento es estrés, sobreestiman el peligro en las situaciones que tienen o que quieren evitar. Miedo excesivo o desproporcionado, ansiedad persistente y excesiva, preocupación exagerada, inquietud, nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, padecimientos gastrointestinales. Bastan 5 o 6 de estos síntomas para poder nosotros determinar que una persona puede estar viviendo ansiedad. De manera que, como vemos, es algo muy difícil que la persona está viviendo, está siendo pues prácticamente atormentada con todo esto que esa persona siente, ¿no? Entonces, hoy el tema es cómo vencer la ansiedad con el Evangelio. Y quiero partir del libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro Dios sabe cómo estamos estructurados, de qué manera nuestro cuerpo funciona, y por supuesto que Él, como lo sabe todo porque nos creó, Él sabe de dónde partir, de manera que entonces parte desde el alma y del espíritu. En el alma están centrados nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y en nuestro espíritu se encuentran nuestra intuición, nuestra conciencia, nuestra fe o nuestras creencias. Por lo tanto, entonces, nuestro Dios sabe por dónde empezar. El núcleo del ser humano está ahí, en el alma y el espíritu. Y a través de su palabra, que es eficiente, que es eficaz, que nos trae vida, sabe Él por dónde empezar. Cuando el Evangelio toca nuestra vida y nosotros le damos a Dios la libertad para entrar, Él sabe por dónde empezar. Sí, de manera que Él parte desde el alma y el espíritu, y dice las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Empieza a trabajar nuestro Dios a partir de nuestra alma, que es donde se encuentran nuestros pensamientos y por lo tanto nuestros sentimientos y nuestra conducta como tal. De manera entonces que nuestro Dios sabe por dónde empezar con nosotros y conoce cómo estamos estructurados. Nuestro Señor nos enseña que hay una relación. Primero se producen los pensamientos, ¿sí? Posteriormente a estos se produce la emoción. Cuando los pensamientos son recurrentes, por ejemplo en el caso de pensamientos negativos,
que te causan miedo, son recurrentes, este miedo va incrementando al grado de que puede subir en angustia, pero cuando sube ya más el grado de angustia, ya en el sentido de la ansiedad, ya estamos hablando entonces ahí de una emoción disfuncional, y eso es lo que nuestro Dios quiere evitar en todo momento. Quiere enseñarnos a nosotros una forma nueva de vivir. Y en Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice esto, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el propósito por el cual el Evangelio llega a nuestra vida, pero el Señor sabe por dónde parte, ¿sí? Entonces la conexión que nosotros tenemos en nuestra mente, que es el campo de batalla, ¿sí? El cual es utilizado a veces para esos pensamientos negativos, que son los que causan ese miedo excesivo, ¿sí? y te provocan una vida distorsionada, una vida o una emoción disfuncional, ¿sí? Eso es lo que nuestro Dios viene a transformar, viene a enseñarnos. Y en el 2012 un equipo de investigadores de la Universidad de Thomas Jefferson en Estados Unidos determina o descubre que existe un sistema nervioso intercardíaco. El corazón tiene conectores nerviosos, ¿sí? O neuronales. Entonces, qué hermoso es ver que lo que nuestro Señor Jesús nos está refiriendo en Hebreos 4:12 se descubre apenas por la ciencia hace unos pocos años atrás, ¿no? Entonces nuestro Señor sabe perfectamente cómo estamos estructurados, de manera que el alma y el espíritu, ¿sí? es donde parte nuestro Señor, dice las coyunturas y los tuétanos. A través de nuestro sistema nervioso central hay una conexión, la información viaja hasta nuestro sistema nervioso periférico, y hay una conexión completa, que eso es lo que nuestro Dios sabe y empieza a trabajar por ahí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa conexión entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Nos causan todos estos síntomas que podemos estar viendo aquí. Y está exento el que tiene fe de vivir angustia o ansiedad. No está exento, pero necesitamos ver aquí, a la luz de la palabra, cuál es el propósito del Evangelio en nuestra vida. En el Salmo 86, en el versículo 4, el salmista escribe y dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Aquí estamos hablando de una emoción que el salmista está experimentando. Está experimentando probablemente esa tristeza, ¿sí? Y en el Salmo 119, versículo 28 y 29 dice: de angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra, manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Estamos hablando aquí también de un salmista que está sintiendo angustia, es un grado de miedo, ¿sí? Que está experimentando y que le solicita a Dios la ayuda. Por lo tanto, nosotros podemos experimentar todo tipo de emociones y podemos experimentar la angustia, y hasta ese grado podemos entender a la luz de la palabra que es normal. Pero cuando ya aumenta el grado de angustia excesiva, ya estamos hablando de una afectación como es la ansiedad. Nuestro Señor Jesús siempre se mostró tal y como es. Él nos habla de las emociones, Él nos enseña cómo nosotros podemos vencer este tipo de emociones, y
cómo necesitamos nosotros tener esa sabiduría de parte de Él, ese conocimiento de parte de Él, ese poder de parte de Él, para que nosotros podamos manejar este tipo de emociones. Y en Marcos capítulo 14, en el versículo 32 al 34, la palabra del Señor habla así, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Aquí estamos hablando de dos emociones, ¿sí? Estamos hablando de la tristeza, estamos hablando del miedo, ¿sí? En el grado normal, en el grado natural, en el que el Señor Jesús nos está enseñando. La tristeza y el miedo pueden ir de la mano, ¿sí? Y hablando en el caso de la ansiedad, nos han llegado pacientes con ansiedad y depresión a la vez. Igual la depresión surge a partir de los pensamientos que producen tristeza, ¿sí? De los pensamientos que afectan la autoestima de la persona, y que la persona termina creyendo esos pensamientos y le causan tristeza, y una tristeza prolongada. Ya estamos hablando de depresión, ¿sí? De manera que entonces, en la manera en que tú alimentas el pensamiento que llega a tu mente, si es un pensamiento negativo, y el tiempo que tú estás alimentando ese pensamiento negativo, puedes desarrollar trastorno de ansiedad o de depresión. Nuestro Señor Jesús aquí nos está enseñando cómo manejar este tipo de emociones, y que las emociones son naturales, y hasta qué grados son normales, y hasta qué grados son funcionales, ¿sí? La mente de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús toca nuestra vida, alcanza nuestra vida, viene a enseñarnos una nueva forma de vivir, ¿sí? Una nueva forma de vivir. Por esa razón es que el libro de Efesios capítulo 4, en versículo 23 y 24, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? De manera que nosotros podemos renovar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, identificar que en nuestra mente es el campo de batalla, y que si en esta mente llegan y bombardean los pensamientos negativos, necesitamos nosotros renovarlos con los pensamientos positivos, con la mentalidad de Cristo, la mentalidad de la verdad. Me encanta a mí saber que en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? La persona que vive ansiedad vive como encarcelada en estos síntomas que de verdad son terribles, son muy fuertes, y por eso esto yo me atrevo a pedirte que seas compasivo, que seas misericordioso con la persona que padece este trastorno de ansiedad, porque realmente esta persona está sufriendo, es como si estuviera encarcelada, y que nuestro Dios quiere liberar, quiere darle libertad, porque a libertad hemos sido llamados. De manera entonces que aquí es donde nosotros tenemos la clave por parte de Dios, que necesitamos renovar nuestro espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, para que esos pensamientos negativos, dejar de alimentarlos, para que dejen de causar el efecto negativo que está causando en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ayudar a la persona que está padeciendo este trastorno, y podamos ser nosotros a lo mejor esa contención donde esa persona pueda aprender a lidiar con esto, y a trabajar a la luz de la verdad, para contrarrestar este padecimiento que está torturándole. En el libro de Marcos vemos que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, ahí está manejando correctamente estas dos emociones, y nosotros tenemos que aprender
de Él, ¿sí? Él es nuestro modelo a seguir, ¿sí? Entonces, cuando un pensamiento negativo llega y toca tu vida, y está ahí recurrente, causa muchísimo estrés en tu vida. Y esto también, el estrés, está comprobado que segrega una sustancia llamada cortisol, y el cortisol afecta mucho incluso el sistema inmune, el sistema cardíaco, en fin, hace estragos tremendos en la vida de la persona, de manera que necesitamos nosotros poder inhibir esta sustancia química, y quiero decirte que nuestro cuerpo tiene el poder para segregar estas sustancias que puedan contrarrestar el cortisol, y eso es también algo maravilloso, con lo cual estamos nosotros creados, que fuimos nosotros creados, que tenemos un poder total, extraordinario. Dios nos ha dado el poder, la autoridad para vencerlo todo y para poner todo bajo nuestros pies. Es una verdad completa que nuestro Señor Jesús nos viene a enseñar. Entonces hay un poder dentro de nosotros. Nosotros podemos segregar las sustancias como la dopamina, la serotonina, que inhibe el cortisol y nos ayuda a relajarnos, que nos ayuda a tener una vida estable, un equilibrio emocional, que requiere también esas sustancias. Son necesarias para nuestro sistema límbico, que es el que se encarga de regular nuestras emociones. Entonces, a través de técnicas que nuestro Señor Jesús nos enseña, nos revela en su palabra, en la doctrina del Evangelio, podemos nosotros encontrar cómo vencer esa ansiedad. Cuando el pensamiento negativo venga a tu mente, por ejemplo, viene un pensamiento negativo que te dice: tú no puedes, nada te sale bien, por ejemplo, ahí nosotros podemos tomarnos de Filipenses capítulo 4 versículo 15, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Ahí me encanta ver cómo nuestro Señor Jesús, con su mentalidad positiva, con la verdad, ¿sí? Él dice: puedo, yo puedo. Entonces aquí es donde todo lo puedo en presente y positivo. Tú debes tomar esa verdad y debes expresarla, para que a través de tus sentidos, cuando tú lo pronuncias, de tus sentidos vaya y entre esa información a tu mente, ¿sí? En Proverbios capítulo 31 versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Te decía que el pensamiento negativo viene a provocar muchas veces a atacar el autoestima de la persona, y la persona puede llegar a creer esa mentira y puede sentirse que no vale nada, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios dice que tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando tú estás consciente y sabes que esa es la verdad, que el Señor Jesús vino a revelarte, que para eso llegó y tocó tu vida, entonces te das cuenta de que tu valor es extremadamente grande, ¿sí? Otro pensamiento negativo es, por ejemplo, cuando llega a tu mente estás sola, nadie te va a querer, en fin, todos esos pensamientos puedes ver en Mateo 28:20, que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál sola? Tú no estás solo, tú no estás sola. Jesús está contigo y te promete que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Esa es la verdad. En Juan 14:27 también podemos ver nosotros cuando el pensamiento negativo puede llegar a traerte una preocupación fuerte, una desesperación en la que tú empiezas a sentir como hasta tus coyunturas te duelen, y porque ese sistema nervioso está interconectado con ese pensamiento. Entonces puedes tú repetir: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice el Señor: mi paz os dejo, ¿sí?
Y dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. De manera entonces que nuestro Señor Jesús nos está hablando de la verdad completa. Cuando nosotros nos atrevemos a renovar nuestros pensamientos y quitamos los pensamientos negativos, dejamos de alimentar los pensamientos negativos y ponemos los pensamientos positivos, entonces ahí empezamos a combatir la ansiedad que tanto nos atormenta. Otra de las técnicas también maravillosas que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Jesús está en Marcos capítulo 6, versículo 31. Dice el Señor, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Le está hablando Jesús a sus discípulos. Después de un arduo trabajo, Jesús les está diciendo a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar apartado. O sea, ahí dice desierto, pues apartado, y descansad un poco, ¿sí? Nuestro Señor sabe perfectamente cómo funciona nuestro cuerpo, que necesitamos nosotros relajarnos, necesitamos nosotros la recreación, necesitamos nosotros recobrar esa energía gastada. Entonces, cuando hacemos nosotros conexión con la naturaleza, que es apreciar todo lo que nuestro Dios hizo para nosotros y poder conectar con ella, es una forma clave para que nosotros podamos segregar las sustancias que te dije, ¿sí? Aparte de que tú puedas consumir omega 3, omega 5, omega 9, para que puedas contrarrestar el cortisol. Tu cuerpo va a segregar a partir de a lo mejor algún deporte, alguna actividad física o alguna recreación, algo que a ti te guste, vas a segregar dopamina y serotonina que necesita tu cuerpo para regular tus emociones. Entonces, cuando tú aprecias la naturaleza, el olor de las flores, o las cosas maravillosas que están a tu alrededor, empiezas tú a tener la oportunidad de segregar estas sustancias. Me vas a decir, no, pues ahorita no podemos salir porque ahí estamos en confinamiento, no podemos ir a la playa, no podemos ir al río, no podemos ir a nadar, qué sé yo. Yo te puedo decir que todo está puesto bajo nuestros pies y que Dios nos ha dado el poder y nos ha dado todo para vencer la ansiedad y la depresión, como a través de una herramienta natural que se llama imaginación. No necesitas ir a la playa si no puedes ir, claro, si no puedes ir ahorita, pero sí puedes imaginarte ese lugar, y al momento en que tú te lo estás imaginando, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, y por lo tanto la mente tiene el poder para segregar esas sustancias que te he explicado que necesitas. Y basta con que tú te imagines ese lugar, lo sientas el aire hermoso que toca tus mejillas, el olor, en el recuerdo de que cuando hayas ido a la playa en algún momento, el canto de las aves, en fin, aquel aroma del bosque o del río, qué sé yo, aquello que tú te imaginas en esa conexión con la naturaleza. Tú en tu imaginación la puedes tener y puedes tener el efecto de lo cual yo te hablo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que corta hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la verdad de Dios. Dios sabe por dónde empezar, por eso empezó por ahí. En el alma están tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. En el espíritu se encuentra la fe o las creencias. En el espíritu se encuentra la conciencia, ¿sí? En el espíritu se encuentra el Espíritu Santo hace conexión con el espíritu del hombre para que ahí nosotros podamos ser guiados, ¿sí? Nuestro Dios lo tiene todo, nuestro Dios nos lo ha dado absolutamente todo para que nosotros podamos tener una excelente calidad de vida. Échale ganas, créele a Dios, Dios te bendiga, ánimo.